Hola, ¿cómo están? En este video seguimos trabajando con árboles generales, pero esta vez el objetivo es encontrar el camino desde la raíz hasta una hoja en el que la suma de los valores sea la más baja posible, es decir, la suma mínima. Si el árbol recibido como parámetro es un árbol vacío, vamos a devolver una lista vacía. Y en el caso que encontremos más de un camino que coincidan en la suma mínima, vamos a devolver el primero que encontremos. Entonces, tomemos un árbol como ejemplo y analicemos cómo podríamos resolver este problema. Supongamos este árbol general que tiene 5 caminos desde la raíz a cada una de las hojas. Nuestro método debería devolver el camino 423, cuyo costo es el menor entre todos los demás costos de los caminos. Hay otro camino que también tiene el costo coincidente, el 45, que también da 9, pero nuestro método va a encontrar el primero arrancando desde la izquierda. Entonces, vamos a usar un recorrido en profundidad, en particular un recorrido en preorden, que primero procesa un nodo y después procesa recursivamente en preorden cada uno de los hijos. Vamos a llevar dos caminos, uno para armar el camino actual, cada uno de los caminos que vamos a ir encontrando. También vamos a llevar el costo del camino actual. Después vamos a tener otro camino que es el camino que vamos a retornar, que va a tener la suma mínima. También necesitamos almacenar cuál es el costo mínimo. El camino actual lo vamos a ir formando de arriba hacia abajo a medida que bajamos por los llamados recursivos. En cada nodo vamos a agregar el valor al camino actual y lo vamos a ir sumando al costo del camino actual. Si el nodo tiene hijos, vamos a llamar recursivamente con cada uno de los hijos. Así hasta llegar a una hoja. Entonces, cuando llegamos a una hoja, vamos a tener un camino armado y su costo. Y ahí vamos a definir cómo es el costo del camino con respecto a un mínimo. Si es mejor, actualizamos el mínimo y reservamos ese camino por si fuese el camino a retornar. Luego propagamos ese valor mínimo hacia arriba. Así, ese mínimo puede llegar a la próxima hoja y si corresponde se actualiza. Miremos en el ejemplo. Primero hallamos el mínimo con valor 12. Se informa al árbol con raíz 2, 2 lo recibe, se lo pasa al próximo hijo y en la próxima hoja, que es 3, se va a definir si se actualiza o no. En este caso se va a actualizar porque el nuevo costo del camino es 9. 9 es mejor que 12. Se actualiza el mínimo, viaja hacia arriba, lo recibe el nodo padre, se lo manda al próximo hijo, se actualiza o no según corresponda y así va viajando. Es decir, los mínimos se actualizan en las hojas. Por eso tienen que propagarse hacia arriba. Y además, como usamos una única variable para armar cada uno de los caminos, necesitamos hacer backtracking para sacar el último valor agregado, así no interferimos en el armado de los demás caminos. Bien, ahora que ya tenemos vista la estrategia, veamos cómo podemos implementarla en código. Tenemos dos métodos, uno principal y público, que es el punto de entrada, y uno privado y recursivo, que es el que realmente busca el camino mínimo. Comencemos por el primero. El método recibe un árbol general y retorna una lista de enteros, que es el camino mínimo. Comienza creando una lista llamada resultado que va a estar vacía y es la que vamos a completar con el método recursivo y finalmente vamos a retornar. Luego hacemos dos chequeos, que el árbol no sea null y que el árbol no esté vacío. Si se cumplen las dos condiciones, llamamos al método recursivo. Si no, devolvemos una lista vacía. ¿Qué le pasamos al método recursivo? Miremos, le pasamos el árbol que recibimos como parámetro, la lista resultado que va a contener el camino mínimo que está creada y vacía, una nueva lista que la estamos creando en este momento cuando lo estamos invocando, que va a contener el camino actual. También le pasamos suma actual inicializada en 0 y le pasamos además la suma mínima con un valor muy grande. En este caso le estamos pidiendo a la clase integer su máximo valor. Ahora veamos el método recursivo. Comenzamos sumando el valor almacenado en la raíz del árbol actual a la suma actual. También agregamos ese valor al camino. Ahora preguntamos si el árbol es una hoja. En el caso que sea una hoja, dijimos que ahí llegamos con un camino armado y con la suma actual correspondiente. Preguntamos, ¿esa suma actual es mejor que la que tenemos hasta ahora? En el caso que sí, entramos al DEN, actualizamos
utilizamos la suma mínima y hacemos dos sentencias, que es limpiar lo que tenemos hasta ahora, porque encontramos un camino mejor, y vamos a guardar en esa posición de memoria el camino que tenemos, por si fuera ese el que tenemos que retornar. Vamos a barrer primero todo el método y después vuelvo a estas dos sentencias que son clave. En el caso que no sea una hoja, dijimos que íbamos a llamar recursivamente con cada uno de los hijos. ¿Dónde hacemos el backtracking que estuvimos hablando, de sacar el último valor? En la línea 41. Miremos que esta línea 41 se hace en dos situaciones. Cuando llegamos a una hoja, entramos al den o no, según si es mejor lo que hallamos, pero sí o sí hacemos la línea 41 y después la retornamos. También la ejecutamos al salir del for. Una vez que recorramos todos los hijos, ejecutamos la línea 41. Lo otro que tenemos que ver es, hablamos de propagar el mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Entre la línea 42 y la línea 37 propagamos el valor mínimo. La línea 42 retorna el mínimo que halló, ¿sí? El mínimo que tenemos hasta ese momento. ¿Quién lo recibe? La línea 37. Recibe el valor mínimo y se lo envía al próximo hijo. Y con esto recorrimos paso a paso toda la implementación. Vamos a ejecutarlo con el ejemplo que venimos trabajando. Entonces, pasemos al main. Creamos el árbol, hacemos las relaciones padre-hijos y simplemente llamamos al método mostrando el resultado por consola. Vamos a ejecutarlo. Tenemos el mismo diseño del árbol y el resultado es 4, 2, 3, que es el camino mínimo. Hagamos un pequeño cambio para que nos dé otra rama, para que nos dé la primera, pongamos un negativo y nos da 4, 2, menos 6. Antes de terminar, miremos estas dos líneas. ¿Qué pasaría si las comentamos y agregamos una tercera línea que sea resultado igual a camino actual? ¿Qué les parece? ¿El método nos daría en resultado el camino mínimo que queremos? Vamos a correrlo y vemos que el árbol sigue siendo el mismo, pero no obtenemos el camino 4, 2, menos 6, como habíamos obtenido recién, sino la lista vacía. ¿Por qué sucede esto? Miremos el método recursivo. Resultado referencia a una posición de memoria, supongamos la dirección 1 para hacerlo más simple, que eso se consiguió con la línea 15. Camino actual referencia a otra dirección de memoria, supongamos la dirección 2, y eso lo conseguimos cuando invocamos y hacemos el operador new. Ahora, Java, ¿cómo pasa los parámetros? Por copia. Cada uno de los llamados recursivos que fuimos haciendo, resultado está mirando siempre la dirección 1 y en camino actual estamos pasando siempre la dirección 2. Ahora, en el caso base, cuando encontramos un camino mejor, lo que queremos hacer es guardarlo. Y si lo guardamos de esta forma, resultado está mirando camino actual. Sí, pero en esta instancia, cuando llegamos a una hoja y con un camino mejor. Pero cuando volvamos al que nos invocó, resultado sigue mirando la dirección 1, que está vacía. Nunca pusimos ningún camino en esa dirección. Miren, si agregamos acá una impresión por consola de resultado, resultado igual a, y vamos a ponerle el valor del resultado para que se vea lo que digo, ahí sí resultado es el camino actual. Vamos a correrlo y fíjense, resultado es 4, 2, menos 6. En esa instancia, nada más que ahí. Y es más, el método principal también nos está esperando en la dirección 1. Por eso retorna a la lista vacía. Ahora, si en lugar de tener esta sentencia, tenemos esta otra, ¿qué les parece? Vamos a tipear esto y vamos a pasarle como parámetro camino actual. ¿Devolveríamos al método que nos invocó, al método principal, en resultado el camino mínimo? A ver, vamos a correrlo. El camino con suma mínima es el camino vacío. Sucede lo mismo, una situación idéntica, pero en otra dirección en memoria. Este ejercicio nos permitió ver cómo encontrar en un árbol general el camino de menor costo, desde la raíz hasta una hoja. Bien, en próximo video vamos a seguir trabajando con árboles generales y resolviendo nuevos problemas. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo. Chao.